Y más. Si no hay pileta hoy, nos tiramos igual. Amigos con pileta. Siempre he dicho que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Bueno, acá estamos palpitando en la previa de Argentina-Inglaterra. Se palpita, se vive, se vibra. Se siente. Y se siente, como lo dijo mi compañero Estanislao Canale. ¿Puedo pasar unos tips rápidos? Para, a ver. Depende para qué. Hola. Ahí, dale, ¿Me sí. escucho? Tips. Bueno, escuchen ¿Tips? esta. Sí. A ver. Repasamos las instrucciones, así me llega, para el partido del día de hoy. Podés hacerlas todas o las que quieras y como te salgan, no tiene que ser perfecto. Algo azul. Lo que vos quieras. Como azul. Algo Algo dorado azul. o amarillo, lo que vos quieras. Sol de mayo o el sol en sí mismo, como lo tengas, en un collar, en una imagen, fondo de... Ay, es un montón las exigencias. Bandera argentina que tengas con el sol. Tengo otra en mi casa con el sol, no te preocupes. Bueno, rezar. Eso lo hacemos todos. Rezá Malena. Pedir la asistencia a tus ancestros, confianza y fe absoluta. Respaldo total, sobre todo ante los símbolos patrios. No silbar el himno del El rival. himno de Inglaterra, claro. Ni hacer nada que nos juegue energéticamente y kármicamente en contra. Nada de Está frizar bien. y todas esas cosas. Bien. ¿Alguna más? No, ya no te gustó, me di cuenta, así que no hablo más. Ya te contamos con Nach. Pero digo, ¿por qué no me gustó? No, habíamos hablado de lo de no frizar, me parece fundamental. Sí, no hay que hacer eso. No, Porque ya tenemos una experiencia pasada que hubo mucho cábala, mucho pedido, mucha promesa. Sí, y No me importa lo que viene, y lo que vino fue tremendo. Fueron No insultar a 5 los perros jugadores. imaginarios. Sí, no, increíble. Nenes envaselinados, encadenados en un jardín de infantes. Sí. Buah. No poder usar usar la No podemos usar la Malvina. la Malvina, nuestro La emblema, Malvina, la ¿entendés? No Argentina. la podemos usar. Bueno, Increíble. tranqui, chicos, va a estar todo bien. ¿O Hoy no? es miércoles, y como cada miércoles, Yeah. desde el mundo de Agu. Hola chicos, hoy me vine. ¿Esta la elegiste vos? La elegí yo. Ay, qué horror. Hoy me vine más argentina que nunca. Argentina. No chicos, estoy Muy hermosa. que me cago viva. Sí, Su remera sí. con Obvio. tacha, ¿cómo se llama eso? Con strass, Strass. hombrecitos. Me hice una remera customizada. Bien. Que estoy usando todos los partidos y no estoy lavando. Porque nada, chicos. lo noté al olor. Tengo un poco de olor a hombre No, está ajeno. Ah. ¿Qué olor a Juanchi? No. Ay, no. No, eso después de ahora de las Ah, dos. bueno. En la previa del En la partido. previa del partido. Bueno, no. Así que nada, yo hice la columna, pequeña historia. Sí. Hice una columna de una diva pop. El fin de semana ganamos el partido, yo quedé muy manija y dije, no. Esto tiene que ser otra vez del Mundial. Sí. Hablé con Nacho el lunes. Sí, Me dijo que doy sí. fe. Ayer en la noche dije, no tiene que ser solamente el Mundial. Tiene que ser de este partido tan especial que Muy tenemos bueno. hoy, que nos Muy bueno. toca un montón de fibras sensibles. Entonces hoy vamos a estar haciendo una competencia Oh, me encanta competencia. de la cultura pop de Argentina y de la cultura pop de Inglaterra. Tengan en cuenta algo, elegí solamente 5 categorías. El jurado final soy yo. Bueno, la Soy dictadura. yo. Pero, y no va a ser nada muy, viste. Son Margaret Thatcher. Inglaterra. No, por favor, me paro el Te móvil. tendrías que haber puesto una peluca tipo Mirta. Y va a ser. Vamos a decir que Inglaterra tiene todas las de perder. Bien. ¿Sí? Así que sin más, si les parece. No sé si está Dua Lipa. Vamos a empezar, sí. Yo voto Vamos Dua a empezar con el primer round. Primer round. Qué Sí, a mí se me ocurrió pensar en, Perdón. bueno, a ver, ¿cuál de los dos países tiene la mejor voz? Bueno. Entonces vamos a arrancar con ella. A ver. Llega Uh. Adele, del lado de Inglaterra, jugadora fichada en este partido. A ver. Hello. Hello. Hello, te dice ella. It's me. Es una categoría ya complicada, vamos a decirlo. La verdad que hay que sacarse el sombrero con Adele, chapeau. Sí, yo me traje data de cada uno. Tiene 16 premios Grammys. Vendió más de 100 millones de discos. Rompió todos los récords con sus discos 21 y 25. Porque viste que ella tiene 21, 25, 30. sí, siempre empezó a tiene un numerarlo. cosito con los números ella. Es una de las artistas más importantes del siglo XXI.
Y escribe canciones, bueno, como Hello, Rolling in the Deep, Someone Like You, no sé qué. O sea, Inglaterra básicamente está arrancando fuerte. Ahora, ¿Quién si va vamos al del lado frente? de Argentina, A ver. les pregunto, ¿una gran voz? Sí. ¿Una actriz? Sí. Sí. ¿Una docente? Docente. Docente. Pensé que A era ver, Lali, pero si Lali. entra la canción. A ver. Y nos damos cuenta de quién estoy hablando. Cierra los Para la ojos. mejor voz desde el ¿Valeria? equipo argentino. Tu cuerpo es un sueño. Valeria Lynch. Claro. Por favor. Valeria Lynch, que aparte El Diego la amaba. Dicen, hay Dios. malas lenguas ahí que. Hace Ah, truco, sí. truco. Ay, ojalá. Dicen que Pagaría sí. por Mirá. verlo En En el nomás. Mundial 86, Claro. la concentración la escuchaba. ¿sí? Ni idea. Además hay Ay, una Dios. nota que él la nombra. No, Parejón. no. Ella es muy hot. ¿La escuchamos un poco? La escuchamos. Ay, ay, se está Eres pajeando él. una roca de cristal. Es que me encanta Valeria Lynch. A mí me gusta El la loba. amor te vuelve más Mira, mira, real. Mirá, escuchá esto. Despacito, suavemente. Amarte en cámara lenta, suavecito, dulcemente. Amarte en cámara lenta. Sí. Anulo Mufa. Aprendí esa hora. Anulo Amarte en Mufa. cámara lenta, en voz baja. Mis amigos me lo enseñaron. susurrando. Mis amigos me enseñaron porque yo estoy dando todo lo decreto yo, ¿viste? Digo, Sí. bueno, vamos a ganar y el domingo vamos a... No, pero dice, Anulo Anulo Mufa. Mufa. Entonces ahora empecé, ¿viste? Anulo Mufa. Anulo Bien, Mufa. bien, me gusta. Porque bueno, ¿por qué Valeria Lynch? Porque además de ser una de las ver. voces más importantes de la música en español, protagonizó Hair, Jesucristo Superstar, Evita y Sunset Boulevard. no Ganó sabía. un Latin Grammy también Crack. ¿Por qué? musical por toda su trayectoria. Ah. Y antes de que existiera esto de TikTok o tutoriales de YouTube para aprender a cantar, la amiga tenía una escuela De canto. de canto, por eso digo docente. Qué crack. Sí, todo lo puede hacer. Ahora, ¿quieren que vayamos al tape para mostrar un poquito Ah, en vivo la voz sí. de cada una? Me encanta. Chiquitito. Vamos a arrancar con Adele. Son Tape. las dos muy Me buenas. parece muy linda la palabra tape. Vamos al tape. Vamos señor al director. tape. No, ella. Después del Ozempic, igual. ¿no? Adele. Estaba muy bien ahí, Adele. Este es el show que llora mal ella. Siempre llora ella igual. Teatrera. No, hoy no te encanta Adele. Ah. Pero del otro lado tenemos a nuestra representante. Vamos a ver. ¿Qué es de la vida de él? Ahí está. Está ahí esperando el partido. Se va a comer unas patitas Adele de pollo mirará el fritas. partido hoy. Y yo creo que mirá, sí. mirá, Mirá, mirá. mirá esos pelos. Aparte morocha. No, mira, Mirá. no, esta Valeria de los 80 es tremenda. Era mi gacho. ¿Qué es ese agudo? Es increíble. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Porque Bueno. además hay otra diferencia más. A ver. Después de dos Fernet en una juntada, Sí. vos en un karaoke te animas a Someone Like You. Decís, dale, poneme a Adele, vení, negra, dale, poneme la que yo la canto. Después te das cuenta que no. Pero a una de Valeria Lynch le tenés Sí o respeto. Decís, no voy Y a no sabes si poder. llegás. Y otra cosa más, que No para mí llegás. este es el punto que define este primer round. A ver. Es el siguiente. Adele tiene la canción Someone Like You. Yeah. Sí. ¿No? Yeah. Y ella en Someone Like You. Me siento que estoy por presentar una No, me película encanta, como me Virginia encanta. Lago. Me encanta. Ahora sale un Saquen el vinito. vinito. En esta Vuelve. canción, ella le dice pasó? a la Uy, pareja. Se quedó duro. ¿Qué le pasó? ¿Te pica la espalda? ¿Querés que te rasque? ¿Qué me estás diciendo, Hachi? Me clavó una mirada. Cállate, puto Se loco. lo arrancó Ayer la me hicieron un cabeza. piropo, che, en la calle. Me la recomí. ¿Un varón? Ay, ¿Cómo que? No se puede Se hablar. regaló, No se puede regaló. hablar. Pero vos, Pero vos vos- sí. escuchá. No, pero vos no te das cuenta que Pará, tu pero no lo inconsciente quiero- te regala No, pero constantemente. sí, tanto el tiempo. A ver, que ¿Querés pensando. qué? Esperen que La Me iba de vamos a acá para el auto, Lo va a contar, tranquilo, dale. con mi matera mirando para abajo. Con mi matera. la matera de cuero. Y un flaco me Y un dice, budicito, "Flaco, y un se- budicito muy, recién muy firme horneado". me lo dijo, ¿viste? Se te cayó. El Yo papel. me di vuelta.
preocupado, dije. La facha. No, me dio entre bros. No, y después Sí, me dijo. fue medio entre heterosexual. Facha. No, me dio la mano y me quiso vender unas medias. Ponele. La típica. A ver, ¿yo sabes cómo caigo? Esa me pasa Porque siempre. a mí un varón me dice un piropo y te compré los 10 pares de medias. Dame la bolsa. A mí me hace sentir bien igual. Con Mercado Crédito te lo pago. Paro en el semáforo y me dice, ¿qué haces, facha? ¿Querés unas flores? Y me hace dudar. Ya te dice facha y Es que yo en Claro. realidad te iba a decir que no puedo creer que hayas tenido un solo halago en la calle. Bastante No se flotando en la hacen calle. más Bueno, Sigamos. vamos Se a la decir comió. esto. Entonces, ella en esta canción, recién escuchábamos la línea que dice I wish nothing but the best for you. Ah. No te deseo nada más que el bien. Se Ay, separa y dejate ella, joder. qué buena que sos María, ¿viste? Sí. Qué madurez emocional que Sí. tenés, qué buena persona, qué elegancia. Y acá en Argentina Hoy debe No, decir, este Valeria te partido no quiere me ver importa, este liquidada. partido debe decir, este gane el partido, mejor, claro, que gane el mejor. que gane el que tenga las mejores condiciones. y a nosotros no nos sirve eso en Argentina. ¿Qué No. queremos nosotros No, decirle a muertos, lo nuestro queremos ex? muerto. Vlad. ¿Qué le queremos decir a nuestro ex? No, Le que se queremos quede decir cuadripléjico. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este esto es lo que queremos los argentinos, venganza, que vean lo que se Va están bien. perdiendo. Así Tierra que de Adele, venganza. por más que te recibamos muy bien, este no es tu territorio. Take it easy con nosotras y respetá las figuras como Valeria Lynch. Sin más, este round es el primer gol para Argentina. Por supuesto, No golazo. nos hizo ni votar ya. No, perdón. Dijo que ¿Querían él votar? lo decreta él. No, dijo. porque Adele a mí me la bajó cuando cayó en los No, Celtic. pero Valeria. Me gustaba que sea Claro, gordita. a mí también me gustaba que sea gorda. Digamos todo. Bueno, vamos Vamos. a ir con el segundo round. ¿Qué pusieron? No lo vi. El plano de Juan. Vamos a ir con el segundo round. Ay, a ver. El rey de la comedia. ¿Quién tiene el rey de la comedia? Pero ¿Si Inglaterra nosotros. o Argentina? Sí. Vamos a ir con dos ejemplos. Olmedo. El Benny primer Hill. ejemplo. Benny Hill. Cállenlo. Dale. En el primer round tenemos, bueno, vamos a presentar primero Salud. Bueno. A Mr. Bean. ¿Se acuerdan de Mr. sí, Bean? Mr. Bean. Me ponía un poco nervioso. Medio pelotudo, sí. Ah, no les a mí hay cosas que me gustan mucho de Mr. Bean. también, Es un igual, buen clown. Es un clown. Just give me a good haircut, will you? Acá yo recorté, les cuento para los que nos están escuchando en la radio. Pepe Argento. Claro, pues, Un videito, ¿eh? es como una Decime que barbería. no es Pepe Argento el nuestro porque voto a este. Es como una barbería, una peluquería y está Mr. Bean cortándole el pelo a una persona, a un niño. A un ¿no? niño, porque él estaba, en realidad yo lo corté, él estaba por cortarse el pelo, el peluquero se va y él se pone a jugar como que, ay, a ver si es el peluquero y entra alguien y tiene que cortarle el Y pelo. tiene que cortar. Es un desastre, básicamente, el nene. ¿Qué pasa con este señor, con Rowan Atkinson? Muy que bueno. Es quien creó a Mr. Big. Sí. Hace un personaje básicamente sin hablar. Hizo, perdóname, sí, porque claro, hizo la apertura de los Juegos Olímpicos en Londres, muy buena, año muy, fue muy eso? buena. No me acuerdo qué año fue. Pero lo tengo presente. Que tocaba el pianito, muy bueno, un crack. Bueno, esto, Mr. Bean. él lo que tiene es que no importa si vos estás en Argentina, en Japón, en donde sea, vas a entender el humor porque no habla. Claro. Ahora, Universal. hay una cuestión. Él en todos los sketches hace algo como que las cosas le están saliendo mal. Pero obviamente sabemos que está todo armado, está todo guionado. Ahora, Sí, vamos a ir a Los el lado de Midachi. Argentina. A ver. ¿Actor? Sí. Sí. ¿Comediante? Sí. Sí. Y algo más importante, ¿capaz de improvisar como nadie? También. Y vamos al gran Alberto Olmedo. Ah, mirá, No. justo lo había dicho. Lo dijo Pachi. A ver qué dice. No tenés que contar más lo que hablamos el día previo. A la noche. A la noche, amor. Claro. Estamos viendo la imagen a. Ahí Olmedo se olvida las líneas y va a Sí. buscar el papel. Sí. Empieza a hacer humor con eso. ¡Apaguen los televisores! ¡Pónganse estos canales! ¿Por qué no se fue a la clínica de la doctora? Qué bueno gusto. ¿Y de dónde se cree que vengo? Creo que Javier, me afanaron. Raúl es el de El Portal. Por eso que decía, a ver, Sí. poder al convertir un error en algo que también hace reír a carcajadas a la gente, por más que había reidores o lo que sea, eso no lo hace cualquiera. Entonces, Claro. Mr. Bean, mis respetos por apenas sin hablar hacernos reír. Pero improvisar de esa manera, papito, me parece que vos no podés. crack. Ahora, Sí. ¿qué dice la mesa? ¿Los ¿Qué voy a dice dejar la votar? mesa? No, a mí no me gusta el- ninguno de los dos. Olmedo. Olmedo por afano. No te dejo votar nunca Olmedo. más. Gana Olmedo, Un chicos. empate. Segundo Full Olmedo. gol de la Argentina. Ahora, vamos a ir Vamos. un poquito más, vamos a entrar a la próxima categoría que es los hermanos más famosos. Hermano, los Zuller. Nah, No, déjate de joder. era muy buena los Zuller, pero te traje otra que te va a gustar. A ver. ¿Quiénes son los de allá? ¿Quiénes son los ingleses más famosos? Hermanos. Y Oasis.
Oasis. Ay, mira. Los Gallagher. Los saben? Gallagher, exactamente. Noel y Liam. Son buenos, No sé Sí. qué trajiste de acá, pero son buenos. Mirá, Bueno. más de 75 millones de discos vendidos. Sí. Una de las bandas más importantes del Britpop, la cara del Britpop, con algunos problemitas muy faranduleros, muy Sí. teatreros, muy argentinos. en Hinchas ese del City. sentido. La verdad que son medio argentinos los, Fanáticos del los City. Gallagher. No podían pasar Fanáticos del City. ni una semana sin pelearse. Era una Es verdad. cosa de locos. De hecho, ¿sí? uno de los shows en París se canceló minutos antes porque se pelearon. El otro le pegó con una pandereta en la cabeza. O sea, se mataban y por eso termina rompiendo la banda. Mirá. Entonces, nada, unos cracks, chicos, sí, pero bueno, vayan a terapia porque la verdad, fatal es su manera de vincularse. Cuando yo me pongo acá a pensar, digo, bueno, sí, ellos son muy buenos en la música. No voy me a da miedo agarrar que- hermanos musicales. No. Voy a ¿Son decir, actores? mediáticas. Sí. Sí, las Hipolitaki. Hijo de puta. Capaces de Voto convertir nacional. cualquier Mismo, situación en un show, en un espectáculo. Sí. Sí. Estamos hablando del primer tape que traje de ellas, A ver. las hermanas. Las sí, Politakis, amo, las amo. Mira, ¿Quién está? Es lo que son Este dos es el mejor de caniche todos. toys, ¿entendés? ¿Quién es el autor de la letra del tango Gira Gira? Todo gira y gira. Fito Páez. Fito Páez. Todo gira y gira. Las amo. Están en el mundial, Están en el mundial, sí. Le pegaron un pelotazo el otro día. A las dos. Arranca con Enrique. Iglesias. Pinti. Bien, Enrique Pinti. bueno. Martín. Enrique Martí. Y yo lo que hice, Lamentablemente la Discépolo respuesta era. Sí. Incorrecta. Enrique ¿Quién lo conoce? Un discípulo. Un discípulo. Discépolo, qué cura. No, bueno. Las Pero la amo. cosa no termina acá. Y algo de Porque Flavia. ¿Hay algo más? una cosa de ellas es Sí. tener el talento, o contra los hermanos estos de Oasis, es tener talento musical. Otra cosa es poder hacer contenido de cualquier cosa Cualquier 24 cosa. horas. Una es de Hoy hubiese niños. sido Cenando. furor en las redes. Ellas Claro. lo son. De hecho, iba a traer un videito pero muy no es bueno lo que mismo. tienen, que fueron a un lugar a entregar regalos, una disfrazada de árbol y la otra de Papá Noel. No, increíble, pero eran tantos que no podía traer todo. Lo que sí, bueno, qué sé yo, después las pones a hablar y en una respuesta, como pasó recién, Masterchef en bueno. 3 palabras, lo mejor No, que me pasó en la vida después de ser mamá, dice. Ah, Tenés que Y cerrar el se casó- estadio. y que se Bien. casó con Perón. Porque viste que Ay, el no tipo dice. es igual a Perón, con el que tuvo el hijo Vicky, El que después se peticito. repicó. Sí. Decíamos que tenía la misma cara que Perón. Bueno, y que ella decía, como nunca estuve tan enamorada en la vida, en la La mesa recagada. abierta, no, increíble. Entonces esto, ellas, realities, bailando, programas No, de televisión, ellas. escándalos, peleas, reconciliaciones y sobre todo muchas horas de contenido. Y les traje Sí. uno más, si A ver, quieren, dale. de ellas, porque la verdad miraría, sería toda la columna de ellas. Armado. Hicimos un parate Siempre con- para que coma un caramelo. Sí, Se sentó en la Porque hay silla muy buena material. Mira, mira. y se le Helado, trabó. no me gusta. Pará, Trabajo forzado, eso no ¿se me- acuerdan? Se le trabó el culo en la silla, bebé. Es verdad. Es verdad. ¿Qué se te trabó? Por favor, cortá la silla. Abrí la silla de ahí, yo la abro de acá. Levantá, dale. Guarda la cabeza, pará. Ahí. Realmente está trabada. Está trabada de verdad en una silla. Me acuerdo que durante un año me preguntaron, ¿son no se hacen? Esto es la síntesis. Está trabada con el culo en una silla de nene y nadie la va a sentar. Que la Van a verdad, hacerlo con tranquilidad. ellos estaban en un trabajo forzado, tenían que ir a trabajar y se va a sentar en una silla de bebé. Y no la pueden Es sacar. excelente, bueno, la terminan sacando, entonces No, a esto no, voy. yo no sé mierda. Oasis, no estadio. No, me chupa un huevo. Las Hipolitakis llenaron horas de la televisión argentina. Nuestras almas. Para mí, Las Hipolitakis. el gol es argentino, chicos, no sé qué Sí. dicen. Ah, te costó. Ah, Me yo cuesta, acá- este gol me cuesta. No. Pasa que yo lo dije. ¿Está bien? Bueno, ¿Está fue bien? lo lleva. No era Argentina. Igual lo pueden chicos. hacer. Está Como bien. hoy, anulo Mufa. Seguía, ¿viste? Ahora vamos a ir a una que me encanta. Dale. La lengua más filosa. Oh, nosotros tenemos ya a sé la quién es. mejor. En el cuarto round, la lengua más filosa del lado de Inglaterra, ¿Quién? Simón, que no me sé el apellido, que creo que es Cowell, que es el jurado de X Factor. Ah, Simon. Un desagradable. Simon, bueno, yo dije Simón. Bueno, estamos en la radio de la Ya sé provinciana. quién ¿Desde cuándo? Hoy nada en inglés. Oye, nada en Simón inglés. Hanwan, ¿cómo es? Hoy es Simón Simone. Vaca Buena, porque es Cowell. Arre. Simón, que es un hijo de puta. O sea, tenemos un pequeño tape en donde él está tratando. Vaca Buena, está tratando muy mal a la gente. Él es muy maltratador.
No me gusta. No podemos estar escuchando a amigo. Les pego la cosa, la verdad que sos el peor cantante que vi en mi vida. No, pero yo soy la estrella de oro, sos lo peor que vi en mi vida. Y ahí te dice, sos el peor cantante de América. Es mi primera audición, dice, bueno, tendré que ser la última. No, porque no es filósofo, no. Y a esta le da un 2,5 de puntaje, le dice gracias. Es un montón igual, le dice, o sea, como. Ahora, este descubrió a One Direction, a Little Mix, no sé qué, bueno, lo que vos quieras, pero es malo. Pero si nosotros vamos a hablar de lenguas filosas, nosotros no solamente tenemos una lengua filosa, tenemos una lengua karateca. La lengua karateca. Y tenemos a Moria Kazan, más de 50 años de carrera, teatro, cine, televisión, conductora, jurado, expresidiaria. Y tenemos un tape de Moria siendo también jurado en un reality con La Mole Mole. Verdadero bosta, ¿qué dice? No entiendo. Dice tantas cosas este señor. Él no juega nada, pero juega todo. No está en el sistema, pero está. Se hace el provinciano, se hace el superado, nunca te mira a los ojos, mira para adentro, se pone colorado. Él te puede decir cualquier cosa, pero cuando vos le vas a decir algo, él no opina ni bosta. Bueno, nosotros opinamos bosta. Yo no dije ninguna cosa, señor. Esta cosa dije un tono humorístico, que como usted, no tener humor es una tara del espíritu. Me imagino que tendrá, entre otras taras, esa también. Es una falta de respeto, porque desde hoy me está diciendo hija de p y cualquier cosa. Yo nunca le dije ningún insulto a usted. Usted es un gran maleducado. Y solamente por ser una mujer. Tendría que tener respeto por ser una mujer. Si quiere tanto a su negrita, ¿de qué se ríe? O sea, que es un maleducado y un irrespetuoso. Bueno, gol de Argentina. Gol de Argentina. A mí me gustó la de Champán. La de Champán, pero yo quise poner algo que jurado, ¿viste? Como golazo de Argentina. Y ahora vamos a ir a uno más. Ya estamos Dale. entrando en el último round. Si que después tenemos un bonus track, si no, no. Que es la reina del pop de cada lugar. Entonces, por un lado, tenemos a Dua Lipa, chicos. Dua Lipa. Ya acá es difícil. Acá esta es difícil. La verdad que Dua Lipa es una estrella mundial. Ganó 3 Grammys. Tiene miles de millones de Roberto le reproducciones. gusta mucho Yo la fui a Dua Lipa. ver a Dua Lipa, la amo. La fuiste a ver. La amo Bueno. con toda mi vida. A veces no sé si la amo o quiero ser ella y tener su vida. La amamos. Tiene un club de lectura. Es una tipaza. Bueno, todo. Pero acá no tenemos tanto que envidiar para mí. Porque el rival que yo traigo, cantante, sí. Actriz, sí. No. Bailarina, también. Estoy hablando, chicos, ¿De quién? de Lali Espósito. No. No llega, boludo. ¿No Dua Lipa llega? no llega. Bueno, porque para mí lo que me pasa No, que el tema de mierda. de tu voz, para mí este es para los ingleses. Hoy, digo, Ya no pierdas tiempo. Lali tiene esta cuestión de que no solamente apareció un día para el otro como Dua Lipa con un papá millonario que le invirtió algo. Ella trabaja desde que tiene 10 años. Creció con nosotros, la vimos crecer, nos acompañó en nuestro crecimiento y ella es como una amiga para nosotros. Dua Lipa, todo bien, mamita, porque vos hablas en inglés, hablas en español, hablas en francés. Lali, I love she, what a dress. Yeah. Pero yo se lo perdono. No, igual. Después me olvidé de traer ese tape, pero no importa. Hay un bailecito muy conocido de El de Dua Lipa. ¿No lo trajiste? No, porque, perdón, chicos, yo estuve trabajando la mañana. Dua Lipa baila así como muy mal. Yo digo el que se hizo viral el meme. Nada de lo que le digas le va a importar a Barto. Y después la tenemos a Lali, chicos, que se mandó unas coreos tremendas. Lali. Y para mí ese fue el punto que definía este gol. Pero bueno, ahora El Barto gol me es está de Barto. No. discutiendo. Dua Lipa me acuerdo que recibió mucha crítica porque bailaba. En realidad no es que bailaba, en el escenario era dura como una piedra. Exacto. Pero lo ha mejorado mucho. O sea, he visto videos que ahora que. Hot. Bueno. Bueno, me chupa un huevo. Me lo que- chupa un huevo, Bueno, no, para no, mí bueno. el gol es de Argentina. ¿Quieren que hagamos uno más? No para cerrar? llegamos, no tenemos tiempo. No tenemos Bueno. tiempo, no tenemos tiempo. Le digo los nombres nada más. Dale. ¿Me parece? La reina Isabel II. Ahí está el. ¿Quién es? No, voy por Dua La Lipa. reina. ¿Vas por Dua Lipa? Bueno, está bien. La reina Isabel II y Mirta Legrand. Las Mirta, dos dieron eh. muchas cosas del mundo. Pero ¿saben Mirta. qué? Ingleses, y les pido mil Sí, disculpas, ¿qué? Mirta sigue viva. Así que para mí es un gol. La hija de ella está muerta. Lo siento, María, lo siento. Así que nada, chicos, a prepararnos para este partido, que la verdad ¿Dónde lo vas a ver? me voy a ver en casa. ¿Solo? ¿Con No sé amigues? todavía. Todavía no Acompañado. sabemos. Mal acompañado. No, prefiero Iría, bien acompañado. Es ¿lo una propuesta, invitarías a Juanchi? Sí, obvio.
Sí, Bueno, obvio. Pero nos por tenemos ahí que hay abrazar match. en el No gol. iría, no iría. Sí. Ay, qué mala Ay, que qué sos, María. malo. No, no me gusta ver los partidos en cualquier lado. Acompañado. Está bien. Será hasta el miércoles que viene. Será hasta el miércoles que Gracias viene, por la chicos. magia, como siempre. Los Como la quiero del Diego, mucho. como la de Messi. Anulo Mufa, oiga las dos, Anulemos pero musa, anulo sí. Mufa. Desde el mundo Badu, todos los miércoles aquí en Amigos con Pileta.